En el video de hoy abordaré la fisiopatología, la evaluación y el diagnóstico del hematoma subdural. Para comprender la fisiopatología, en primer lugar es importante conocer las capas de recubrimiento del sistema nervioso central, las meninges. Tenemos de superficial a profundo, primero la dura madre que se divide en capa endóstica, que es la que está en contacto directo con la superficie interna del cráneo, y la capa meningea. Profunda esta está la aracnoides. Y como capa de recubrimiento en sí del encéfalo y de la médula espinal está la pía madre. Recubre o reviste tanto las circunvoluciones como los surcos. Entre estos espacios vamos a tener algunos espacios reales y algunos espacios virtuales, es decir, que tienen el potencial de generarse, de crearse. Entre esos espacios virtuales está el espacio epidural y el espacio subdural, que en condiciones normales no, no se encuentra este espacio, a diferencia del espacio subaracnoide, que se está presente todo el tiempo en condiciones normales. El espacio epidural es el espacio que se genera entre la dura madre y la superficie interna del cráneo. El espacio subdural es el que se encuentra entre la aracnoides y la dura madre, la capa meningea de la dura madre. Estos dos espacios, tanto espacio epidural como espacio subdural, van a generarse o van a crearse cuando se produce una hemorragia, como una hemorragia epidural o una hemorragia subdural. Por último, tenemos el espacio subaracnoideo, es el que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. Este espacio va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo y además va a contener las venas y las arterias de la superficie cerebral. Y a la que nos atañe el día de hoy es el espacio subdural, en el cual se va a alojar el hematoma subdural que voy a explicar cómo se genera. Entonces, primero, ¿en dónde puede localizarse este hematoma subdural? Que recordemos, está entre aracnoides y dura madre. Por lo general, se va a producir en la convexidad de los hemisferios, de predominancia frontoparietal, es decir, que principalmente lo vamos a encontrar a este nivel. Bien, pero no es exclusivo. También puede generarse a nivel de la base del cerebro, eh, cerca de la tienda del cerebelo. Puede producirse también alrededor del tallo cerebral y con menor frecuencia lo vamos a encontrar a nivel de la médula espinal. Pero lo principal, recuerden, es sobre la convexidad cerebral de predominancia frontoparietal. También podemos encontrar este hematoma, o se puede producir este hematoma en la región interhemisférica, tanto interhemisférica cerebral como cerebelar. Y este hematoma va a estar delimitado por la hoz del cerebro, refiriéndome eh, al interhemisférico cerebral y por la hoz del cerebelo en el caso de la interhemisférica cerebelosa. Ya recordemos. Eh, en cuanto el hematoma epidural, este va a encontrarse entre la dura madre y la superficie interna del cráneo. Y su extensión va a estar delimitada por las suturas del cráneo, puesto que la capa meningea, ya la dura madre, perdón, la capa endóstica de la dura madre va a fusionarse con las suturas del cráneo. Entonces, este hematoma va a estar delimitado por estas suturas, mientras que el hematoma subdural no va a estar delimitado por estas suturas, es decir, puede extenderse más allá de las suturas del cráneo, puesto que la aracnoides no se fusiona con las suturas del cráneo. Ahora bien, ¿por qué se produce este hematoma subdural? Se va a producir por la ruptura de las venas puente.
Las venas puente, recordemos, son aquellas que permiten que las venas de la superficie cerebral drenen hacia los senos durales. Como en este caso pongo el ejemplo de el seno sagital superior, al cual están llegando estas venas puente procedentes de las venas que drenan la superficie de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que ha sufrido eh, un trauma craneoencefálico y ha estado expuesto a estas fuerzas o sujeto a estas fuerzas de aceleración, desaceleración. Recordemos que debido a estas fuerzas de aceleración, desaceleración, el cerebro dentro de la cavidad craneal va a desplazarse, en primer lugar, en dirección anterior y después en dirección posterior. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que el seno sagital o los senos durales en general van a estar fijos dentro del cráneo, no van a tener movimiento, puesto que al estar dentro de lo que de lo que es la dura madre, esta dura madre, recordemos que está, por así decirlo, pegada al cráneo, a la superficie interna del cráneo. Entonces, estos senos durales no van a moverse, no van a desplazarse, como sí lo hace el cerebro y como también lo pueden hacer las venas puente, que comunican al seno, a los senos durales con las venas de la superficie cortical. Entonces, junto con el cerebro, las venas puente van a desplazarse primero en dirección anterior, con la fuerza de aceleración, y posteriormente en dirección posterior. Esto va a generar que dichas venas puente estén sujetas a tensión, van a estar sujetas a tensión, van a estirarse, y esto va a producir o puede producir que se rompan, lo que va a dar lugar a sangrado. Pero ¿por qué sangrado a nivel del espacio subdural? Vamos a verlo. Entonces, recordemos que estas venas cerebrales, venas que drenan la superficie cortical, van a alojarse en el espacio subaracnoideo, rodeadas de líquido cefalorraquídeo. Estas venas logran drenarse hacia los senos durales, en este caso el seno sagital superior, a través de las venas puente. Estas venas puente van a atravesar la aracnoides y la capa meningia de la dura madre para ingresar hacia o para drenar hacia el seno sagital. Y ahora, si es que se produce este traumatismo y el paciente está sujeto a fuerzas de aceleración, desaceleración, estas venas puente van a estirarse, ¿ya? Porque junto con el cerebro que también se mueve, estas venas van a desplazarse y van a estar sujetas a tensión y entonces se van a romper. Entonces se produce una pérdida de la continuidad en dichas venas puente en su trayecto de penetración a través de la aracnoides y la dura madre, y entonces van a sangrar. Y se va a generar este espacio subdural, que recordemos que es virtual. Normalmente no se encuentra ese espacio, pero con la presencia de sangre, este espacio se va a generar, se va a crear. Y entonces el sangrado, que es de tipo venoso, va a continuar hasta que ya incrementa la presión intracraneal y comienza a producirse la coagulación. Y en este caso ya el sangrado va a estar limitado debido, recordemos, a la presión intracraneal y al proceso de coagulación. En la mayoría de casos, en un plazo de más o menos 2 semanas, este proceso de coagulación, sumado a la activación de fibroblastos que se encuentran o que son reclutados y que producen colágeno eh, en este mismo espacio subdural donde se encuentra el sangrado, se va a formar la pseudomembrana y va a encapsularse este hematoma, lo cual va a limitar que el sangrado siga
creciendo. Entonces, en este caso puede quedar fijo eh, este hematoma hasta que es reabsorbido, por así decirlo, hasta que es degradado. Entonces, recordemos, se forma el sangrado en la fase aguda, después del trauma. El sangrado va creciendo. Una vez que el sangrado ha crecido, el hematoma ha crecido, se aumenta la presión intracraneal, lo cual limita una mayor salida de sangre desde las venas. Adicionalmente, la coagulación va a limitar que el sangrado continúe. En un periodo de 2 semanas se va a activar fibroblastos que van a generar colágeno y junto con la fibrina y toda la coagulación se va a producir la encapsulación del hematoma. Y además se van a formar las pseudomembranas. Las pseudomembranas adicionalmente pueden llegar a vascularizarse, a tener neovascularización, pero esta vasculatura es un poco o llega a ser permeable, lo cual puede hacer que el sangrado recurra. Bien, puede que el sangrado recurra o también favorece la formación del higroma subdural. Ahorita voy a explicar lo que es el higroma subdural. Entonces, eh, recordemos que la sangre en relación al líquido cefalorraquídeo va a tener más proteínas, va a tener una mayor presión oncótica, lo cual, debido a la misma inflamación relacionada al traumatismo y al sangrado, la aracnoides puede quedar permeable, lo cual favorece que el líquido cefalorraquídeo, debido a este gradiente oncótico, se difunda hacia el espacio subdural, en donde se encuentra una mayor concentración de proteínas. Y entonces puede que ya se haya formado la pseudomembrana, que ya se haya encapsulado el hematoma, pero debido a este proceso, puede que se genere este higroma subdural, que que corresponde a básicamente el líquido cefalorraquídeo dentro del espacio subdural, el cual puede seguir creciendo, incluso si es que ya no hay crecimiento del hematoma, generar efecto de masa y puede dar lugar en última instancia al deceso del paciente. Entonces, esto también puede requerir intervención neuroquirúrgica. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo progresa el hematoma subdural? Una vez después de la fase aguda en la cual ya ha crecido el hematoma subdural y ha incrementado la presión intracraneal, hay dos escenarios posibles. Bueno, el primero es que se encapsule, se formen las pseudomembranas, posteriormente el hematoma sea degradado, sea reabsorbido y disminuya de tamaño hasta que ya eh, el cuadro se resuelva, o bien debido a estas pseudomembranas por su neovascularización anómala o más permeable, puede que haya recurrencia en el sangrado. Puede seguir sangrando, puede haber sangrados pequeños recurrentes que hagan que el hematoma siga creciendo. Entonces, en este caso ya estaríamos hablando de un hematoma subdural crónico. También puede darse el escenario en el cual puede que el hematoma ya sea encapsulado, se esté resolviendo como tal, pero se forme este higroma subdural, líquido cefalorraquídeo en el espacio subdural. Bien, entonces eso es lo que corresponde a la fisiopatología del hematoma subdural. Ahora, ¿cuál es la etiología? Tenemos causas más comunes y tenemos causas menos comunes. En las causas más comunes está el trauma. Bien, el accidente de tránsito es el más común en adultos jóvenes, las caídas en los adultos mayores. Puede verse también agresión, al síndrome del bebé sacudido y trauma menor en pacientes con atrofia cerebral, por ejemplo, pacientes adultos mayores. ¿Por qué en estos casos llega a ser problemático el tener atrofia cerebral? Porque es un factor de riesgo. Yo lo voy a explicar más adelante con un gráfico. También tenemos hipotensión intracraneal como una etiología del hematoma subdural y esto se da a que básicamente al haber una fuga de líquido cefalorraquídeo, esto produce disminución de la presión intracraneal y esto puede ser tanto iatrogénico como espontáneo.
En el caso iatrogénico puede deberse a una derivación lumboperitoneal, a una punción lumbar, a una ventriculostomía. Ahora vamos a ver por qué la hipotensión intracraneal y la atrofia cerebral pueden dar lugar a el hematoma subdural. Entonces, en condición normal, estas venas puente entre las venas cerebrales y los senos durales no van a estar sujetas a tensión, no van a ser estiradas, no van a ser traccionadas, lo cual favorece su ruptura y sangrado. Pero, ¿qué es lo que sucede en la atrofia cerebral o en la hipotensión intracraneal? En el caso de la atrofia cerebral, un cerebro más pequeño va a hacer que aumente la distancia entre la superficie cerebral y el seno y los senos durales. Al aumentar la distancia, vamos a estar estirando a estas venas puente entre las venas cerebrales y las venas y los senos durales. En el caso de la hipotensión intracraneal, cuando hay una fuga de líquido cefalorraquídeo, eh, disminuye la flotabilidad del cerebro. Disminuye la flotabilidad del cerebro. Y esto hace que el cerebro, bueno, como el nombre lo indica, deje de estar flotando y repose o descanse sobre la base del cerebro. O sea, el cerebro desciende y al descender va a generarse lo mismo, tracción de las venas puente y su posterior ruptura ante incluso un traumatismo menor. Después tenemos causas menos comunes y en las causas menos comunes tenemos, por ejemplo, el sangrado arterial. Recordemos que por lo general el hematoma subdural se debe a ruptura de venas, entonces es un sangrado venoso. Pero ¿en qué casos de sangrado arterial puede llegarse a producir un hematoma subdural? Puede ser incluso en una hemorragia intraparenquimatosa o en una hemorragia subaracnoidea. En ambos casos, la sangre puede llegar a difundirse hacia el espacio subdural, aunque no es lo más habitual. Por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea, menos del 8% de los casos hay un hematoma subdural concomitante. En el caso de la hemorragia intraparenquimatosa hay mayor riesgo de hematoma subdural cuando se da un sangrado en el cerebelo debido a hipertensión o por angiopatía amiloide. Puede darse de igual manera por sangrados debido a fístula arteriovenosa o a malformación arteriovenosa cortical o incluso debido a abuso de sustancias ilícitas, estimulantes, que pueden llegar a generar sangrado. Por último, tenemos a la neoplasia y dentro de estas la más común es la metástasis paquimeningia, es decir, las células cancerígenas llegan hacia las paquimeninges, es decir, la dura madre. Y ahí en este caso, eh, es más comúnmente va a deberse a metástasis de cáncer de mama, pulmón, próstata y linfoma. El meningioma es una causa poco común de hematoma subdural, aunque, como digo, poco común, puede pasar, pero no es lo más frecuente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el hematoma subdural tiene una incidencia de 1,7 a 20,6 casos por 100.000 habitantes al año. Tiene mayor incidencia en adultos mayores debido a la atrofia cortical. Ya lo mencioné antes, la principal etiología en adultos jóvenes va a ser accidentes de tránsito, mientras que en adultos mayores va a ser caídas. Va a estar presente en el 11% de casos de trauma cráneoencefálico leve a moderado que requieren hospitalización y en el 20% de casos de trauma cráneoencefálico severo. Los factores de riesgo son atrofia cerebral, que puede producirse en adultos mayores, en pacientes con abuso de alcohol crónico y que hayan tenido lesiones cerebrales traumáticas previas. Uso de terapia antitrombótica, y aquí vemos los ORs para algunos fármacos antitrombóticos. Por ejemplo, la aspirina tiene un OR de 1,24, el clopidogrel 1,87, los anticoagulantes orales directos 1,73 y la warfarina vemos que incrementa 3,69 veces la posibilidad de sufrir un hematoma subdural en relación a pacientes que no están tomando warfarina. Otras coagulopatías como la trombocitopenia y
enfermedades hepáticas, y en las cuales recordemos que el hígado es el que produce los factores de la coagulación, pueden dar lugar a o incrementar el riesgo de un hematoma subdural. Ahora bien, dicho lo anterior, es muy importante tener en consideración las manifestaciones clínicas del hematoma subdural. En el caso de que el paciente haya estado sujeto a un traumatismo craneoencefálico severo, va a haber lesiones que se van a desarrollar más rápidamente en relación al hematoma subdural. Estos pueden ser el hematoma epidural, la hemorragia subaracnoidea, contusión, edema cerebral difuso, puesto que recordemos que el hematoma subdural es de carácter venoso y entonces el sangrado va a ser más lento, la sangre va a alojarse más lentamente o va a extenderse más lentamente dentro del espacio subdural en relación a estas otras lesiones intracraneales. Entonces puede que cuando se da un traumatismo severo, los síntomas y signos principalmente se deban a estas otras lesiones, como el hematoma epidural. Bien, pero en todo caso, se ha desarrollado ya el hematoma subdural, tiene un tamaño lo suficientemente grande como para generar síntomas y signos. Entonces, ¿cuáles van a ser estos? Primero vamos a tener la focalidad, los síntomas neurológicos focales, que van a depender de dónde en dónde se encuentra el hematoma, encima de qué eh, zona del encéfalo. Por ejemplo, si es que se encuentra encima del lóbulo frontal, está comprimiendo el lóbulo frontal, vamos a tener hemiparesia, alteración en la función ejecutiva, ya cuando afecta el lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal, afasia motora. Si es que afecta el lóbulo parietal, vamos a tener alteración sensitiva en el hemicuerpo, afasia receptiva. Si es que afecta la fosa posterior, podemos tener anisocoria, parálisis de nervios craneales. Y si es que está interhemisférico, puede haber paraparesia. Recordemos que la zona medial de los lóbulos frontales controlan la parte motora del miembro inferior a nivel del giro percentral. Bueno, en este caso sería paracentral, recordemos. Y adicional a esto, recordemos que cuando se produce estiramiento de la dura madre, esto va a dar lugar a cefalea. Entonces, en todos estos casos va a haber cefalea, que suele ser progresiva, es decir, inicia leve, pero a medida que el hematoma va creciendo, va aumentando en intensidad o en severidad. En cuanto a la lateralidad de estos síntomas, va a depender totalmente del tamaño del hematoma, puesto que las manifestaciones van a ser contralaterales a donde se encuentra el hematoma, puesto que recordemos que hemisferio derecho controla cuerpo izquierdo, hemisferio izquierdo controla cuerpo derecho. Entonces, tenemos un hematoma subdural que se encuentra comprimiendo el óvulo frontal derecho, en este ejemplo de aquí. Recordemos que las fibras procedentes del hemisferio derecho descienden ipsilateral y se decusan a nivel de la unión médula espinal bulbo raquídeo. Entonces, si es que comprimimos esta zona, va a haber afectación contralateral. Ya va a haber, por ejemplo, una hemiparesia del hemicuerpo izquierdo, una hemiparesia izquierda. Pero recordemos una cosa, es que tenemos una zona en la cual, si es que incrementa la presión intracraneal, puede llegar a comprimirse el pedúnculo cerebral del mesencéfalo en contra de la superficie libre o el borde libre de la tienda del cerebelo. Entonces, en este caso, va a comprimirse las fibras correspondientes al hemisferio izquierdo. Es así que vamos a tener manifestaciones tanto ipsilaterales como contralaterales, debido a que por un lado hay compresión directa del hematoma sobre el hemisferio, sobre el óvulo, y por otro lado hay compresión del pedúnculo cerebral del mesencéfalo en contra de la tienda del cerebelo. También podemos llegar a tener la triada de Cushing, ya cuando hay una hipertensión intracraneal bien puesta, la cual recordemos va a dar lugar a disminución de la frecuencia respiratoria, depresión respiratoria, bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca e hipertensión arterial. Esa es la triada de Cushing. Pueden haber convulsiones,
Esto va a ser más común con el hematoma subdural agudo y va a haber un mayor riesgo de que el paciente tenga convulsiones con puntaje de Glasgow bajo y si es que requiere craniotomía. Ahora, algunas diferencias entre las manifestaciones del hematoma agudo versus el hematoma crónico es que en el caso del hematoma agudo, especialmente cuando es grande, va a tener síntomas de focalidad, puede haber síndromes de herniación, alteración del estado de conciencia e incluso infarto cerebral. ¿Por qué? En cuanto a este último, recordemos que cuando incrementa la presión intracraneal, si es que no incrementa la presión arterial, la presión de perfusión cerebral va a disminuir y entonces esto puede dar lugar a infarto. En el caso del hematoma crónico, puede que no debute con síntomas focales. No va a ser en todos los casos, pero lo característico es que no debute con síntomas focales. Va a haber en su lugar síntomas persistentes y progresivos como cefalea, deterioro cognitivo, somnolencia, mareo, apatía o depresión, convulsiones, ataxia de la marcha e incluso parkinsonismo. Ya, en cuanto ya a la evaluación y el diagnóstico, tenemos nuestra sospecha de un hematoma subdural, un paciente que traumatizado o un paciente adulto mayor con estos síntomas y signos que mencioné antes. Vamos a sospechar de un hematoma subdural y entonces lo siguiente es realizar neuroimagen. De preferencia vamos a realizar un ATAC sin contraste. ¿Y cuál va a ser el hallazgo característico del hematoma subdural? Va a ser esta lesión en forma de semiluna. También dicen que tiene forma de banana, ¿ya? Entonces esa va a ser el hallazgo que nos va a dar el diagnóstico de un hematoma subdural. Esta lesión en forma de semiluna que se encuentra extraaxial, es decir, que está fuera del encéfalo como tal. Recordemos que tenemos hemorragias o lesiones intraaxiales o extraaxiales. En el caso del hematoma subdural y del epidural son extraaxiales, fuera del encéfalo. Ya, adicionalmente, el ATAC nos va a ser útil en algunos casos para determinar la temporalidad del hematoma. Si es que, por ejemplo, no tenemos el dato de cuando el paciente tuvo un traumatismo, o si es que el paciente no tuvo un traumatismo como tal, pero tiene estos factores de riesgo como atrofia cerebral, que pueden hacer que incluso en ausencia de trauma se produzca este hematoma. Entonces, en el caso de un hematoma subdural agudo, vamos a ver hiperdensidad uniforme, ¿ya? Vamos a ver una lesión hiperdensa, eh, homogénea, como lo podemos ver aquí. Esto es un hematoma subdural agudo. Vemos que es bastante hiperdenso. Ya, en el caso del hematoma crónico, ya, si es que se trata solo de un hematoma, si es que no se ha formado un higroma, o si es que no hay eh, recurrencia en el sangrado, vamos a ver incluso una lesión isodensa, que es difícil diferenciarla de el tejido cerebral. En el caso de un higroma, puede llegar a ser hipodenso, puede llegar a tener la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo. Si es que presenta densidad mixta, puede deberse a, como mencioné, a un resangrado espontáneo o desencadenado, o también a la formación de pseudomembranas, que pueden incluso realzar con el contraste. Ya también vamos a tener hallazgos de efecto de masa. Por ejemplo, si es que tenemos un hematoma subdural unilateral, va a haber una distorsión de la simetría de las estructuras de la línea media. Pero el problema es que si es bilateral, puede que la simetría se conserve y nosotros no tengamos hallazgos claros de que hay compresión del encéfalo. Entonces, en esta primera imagen de acá vemos un hematoma subdural agudo hiperdenso, la lesión es hiperdensa, esa forma de semiluna, y esa hiperdensidad es uniforme. En esta imagen, esta tomografía que podemos ver aquí, se encuentra un hematoma subdural, pero en este caso es isodenso en relación al tejido cerebral, lo cual nos está indicando que ya es un hematoma eh, de mayor temporalidad.
puede ser un hematoma crónico. Y en estos casos es difícil diferenciar de si de verdad es una hemorragia. Ya para eso nos va a ser útil la resonancia, que la voy a explicar más adelante. En este caso de acá observamos la presencia de pseudomembranas bilaterales. O sea, aquí tenemos un hematoma subdural eh, bilateral crónico, en el cual ya hay la formación de pseudomembranas, que son estas densidades granulares o nodulares. En este caso de acá nos encontramos con un higroma subdural. Vemos que tiene una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, aquí evidente en los ventrículos. Y por último, tenemos este hematoma subdural eh, con densidad heterogénea, puede que no sea agudo, que ya está generando un efecto de masa con alteración o distorsión de las estructuras de la línea media. Vemos que ya no se observa aquí el ventrículo lateral izquierdo. Y adicionalmente aquí podemos observar un hematoma subgaleal. En el caso de la resonancia magnética va a estar indicada cuando se busca identificar pequeños sangrados crónicos cuando la tomografía ha sido negativo. Para eso vamos a utilizar las secuencias FLAIR y el de susceptibilidad. En el de susceptibilidad en particular, vamos a observar estas lesiones hipointensas que corresponden a hierro. Susceptibilidad nos permite ver hipointensos al hierro y al calcio, que en este caso ya estaríamos hablando de hemosiderina, en el caso de un hematoma eh, subdural crónico. También nos ayuda a determinar la edad del sangrado, evaluar causas secundarias, por ejemplo, en pacientes que no han estado sujetos a traumatismo o o no tienen factores de riesgo, y también para confirmar hemorragia, en casos en los cuales la tomografía no nos permite distinguir claramente de si se trata de una hemorragia o si se trata de otras lesiones, como por ejemplo linfoma, metástasis, sarcoma e incluso infección. Ya en esta imagen de arriba podemos observar esta zona en la tomografía que tiene una densidad similar a la del parénquima cerebral y es difícil determinar si se trata como tal de un hematoma subdural, pero al realizar la resonancia se puede observar claramente esta distinción entre el parénquima cerebral y el sangrado. ¿Qué pacientes requieren seguimiento imagenológico? Aquellos que han tenido deterioro clínico o pacientes estables en quienes se busca confirmar la ausencia de cambios del hematoma, lo cual se suele realizar 6 a 8 horas después del estudio inicial. Vamos a evaluar o realizar estudios adicionales para evaluar causas secundarias en pacientes con ausencia de factores de riesgo o antecedente de trauma. Para esto podemos utilizar resonancia magnética con contraste y esto nos va a ayudar a evaluar hipotensión intracraneal, neoplasia, sangrado intracerebral y vamos a considerar una angioresonancia si es que hay una sospecha de etiología vascular. Adicionalmente, vamos a buscar descartar una alteración en la coagulación, una diátesis hemorrágica mediante la realización de exámenes de sangre, como una biometría hemática, función hepática, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el INR. Es necesario consultar a neurocirugía en el caso de que encontremos un hematoma subdural hemisférico de más de 10 milímetros de espesor o que ha generado un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros, un hematoma subdural que causa compresión del tallo cerebral o alteraciones pupilares, y un hematoma subdural que causa deterioro neurológico progresivo. Para resumir esta parte de el abordaje, la evaluación, el diagnóstico del hematoma subdural, he preparado este algoritmo. Entonces, ¿cuándo sospechamos de un paciente con hematoma subdural? Primero, un paciente que haya estado sujeto a un traumatismo, que tenga síntomas neurológicos no explicados, agudos o subagudos progresivos, síntomas neurológicos o nuevos síntomas neurológicos en un paciente adulto mayor, especialmente si está tomando anticoagulantes. Y sumado a este escenario,
que el paciente tenga estas manifestaciones clínicas: cefalea nueva, persistente y progresiva, debilidad bilateral o focal, confusión, deterioro cognitivo subagudo, convulsiones, somnolencia, pupilas dilatadas o la triada de Cushing incluso. Tenemos nuestra sospecha. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar en la emergencia? ¿Cómo vamos a evaluar al paciente? A todo paciente que va a la emergencia, el ABC. Asegurar la vía aérea, ver que el paciente, el trabajo respiratorio del paciente y la circulación. Vamos a determinar la escala de coma de Glasgow. Vamos a realizar un examen neurológico. Vamos a preguntarle acerca de exposición a anticoagulantes. Y posterior a esto, ya obtenemos la tomografía sin contraste y en los casos de que se sospeche de una diátesis hemorrágica, va a ser importante realizar la biometría más el panel de coagulación. Los electrolitos en particular los vamos es importante realizarlos en todos los pacientes, puesto que, por ejemplo, un paciente con hiponatremia y un hematoma subdural tiene mayor riesgo de convulsiones, y entonces en estos casos puede ser importante corregir la hiponatremia. Para el monitoreo, requiere una examinación neurológica cada hora y repetir la tomografía 6 a 8 horas después del estudio inicial o dependiendo del deterioro del paciente. Si es que deteriora antes de ese periodo, debemos hacerle una imagen, una tomografía nueva. Y aquí olvidé mencionar que en estos casos el paciente requiere ser hospitalizado para poder observarlo, para poder vigilarlo, hospitalizarlo. Si bien este video no, el objetivo de este video no es abordar el manejo, el tratamiento del hematoma subdural, aquí he preparado un cuadro que nos permite, que puede ser útil para los exámenes, en este caso, sobre el tema de hematoma subdural. Entonces, primero, en cuanto al manejo, es un paciente traumatizado siempre va a ser fundamental aplicar el ATLS. Tenemos que asegurar la vía aérea del paciente y va a requerir intubación si es que el paciente es incapaz de proteger la vía aérea, tiene un deterioro del estado mental rápido o tiene un Glasgow menor o igual a 8. Puede ser importante revertir anticoagulación y para ello, eh, en el caso de que se quiera revertir la anticoagulación con warfarina, vamos a utilizar vitamina K intravenosa más complejo de protrombina de 4 factores. Para la heparina está el sulfato de protamina, para el dabigatran está el idarucizumab, para los inhibidores del factor 10 activado como el apixaban está el complejo protrombina de 4 factores, y para el manejo de la hipertensión intracraneal, lo primero es prevenir la hipotensión arterial. Recordemos que si es que no se mantiene una presión arterial adecuada, una presión arterial media adecuada, el aumento de la presión intracraneal puede llegar a generar infarto. Entonces aquí prevenir hipotensión, mantener una sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, si es que el paciente tiene una hipertensión arterial mayor a 220, el objetivo es disminuir esto. Para esto podemos utilizar la betalol o incluso también nicardipina, agentes de acción rápido. Vamos a elevar la cabecera a más de 30 grados, utilizar antipiréticos si es que el paciente presenta una temperatura mayor a 38 grados, hiperventilación para disminuir la presión arterial de dióxido de carbono, que nos puede ayudar a disminuir la presión intracraneal, y puede ser importante recurrir a la terapia osmótica con mannitol o solución salina hipertónica. Recordemos, en todo este proceso, eh, la consulta a neurocirugía de ser necesaria. Entonces, eso ha sido lo que corresponde a la fisiopatología y el abordaje diagnóstico del hematoma subdural. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.